Voy a grabar la sesión también. Les voy a compartir pantalla, pero de todas formas, el enlace de Google de documentos compartidos para los escritores del Búho, ahí subí el material de hoy. Ese es el que voy a compartir. Igualmente, eh, le voy a compartir a Jerónimo, a Juan Carlos la asistencia y a Luz la asistencia, los que están aquí en Zoom también. Ah, sí. Agradecería a quienes pueden, por favor, habilitar la cámara, eh, encenderla simplemente, para no sentir que estoy en un monólogo. Tenemos literalmente 43 minutos porque algunos tienen clases. Entonces va a ser bien práctico este taller. Este taller es el primero. Creo que va a haber aproximadamente 6 talleres. Los talleres no se van a repetir, van a quedar grabados y todos van a corresponder a procesos de la parte de escritura. Entonces, les voy a compartir pantalla aquí. Luz y Juan Carlos, si quieren ver el documento con mayor nitidez, pueden ir a la carpeta del Drive y buscan allí taller 1. Ya como estoy organizando ese Drive para que haya más claridad con todos los documentos. Entonces, este taller 1 lo que busca es hacer un posible control de los contenidos de mi ensayo. Entonces, a partir de algo, vamos a partir de que mi ensayo responde a una problemática. Para eso, yo tengo que crear una imagen mental de cuál es esa problemática. A los que están en Zoom, el documento que estoy compartiendo está en el Drive, en la carpeta de taller número 1. Entonces, esa problemática la vamos a representar visualmente con un árbol del problema. Si pueden notar, ese árbol del problema tiene un tronco. Está el tronco. En ese tronco está el concepto del problema. La pobreza, la desigualdad, la identificación, la mujer, eh, comprensión lectora, construcciones sintácticas, tesis, monografía, etc. Ese árbol del problema tiene unas raíces que nosotros le vamos a llamar cuáles son sus causas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo comprensión lectora, una de las causas de la comprensión lectora puede ser metodología. Quizás el docente no está siendo metodológicamente correcto. Otra causa puede ser la cultura. Yo soy un profesor panameño y le estoy dando clases a extranjeros que dominan otro idioma. Entonces vemos que la cultura va a ser una de las causas del problema de la comprensión lectora. Y así más, bueno, ¿qué da como consecuencia la cultura, la comprensión lectora? Como usted. Bueno, que no se interpreten los códigos culturales, tanto los estudiantes fracasen en los ejercicios de interpretación. Porque le estoy poniendo un texto que no pertenece a su cultura. Por lo tanto, van a fracasar. Una consecuencia sería que fracasan en mis exámenes. O en el caso de metodológicamente, bueno, igualmente fue una consecuencia del fracaso. El fracaso igual sería una consecuencia de la parte metodológica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ir alineando nuestro ensayo, porque trata de responder a una problemática, y aquí vamos a poner ese concepto, que es nuestro problema. ¿Qué es lo complicado? No es lo complicado. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer del problema un concepto. Ya la mayoría llenó el formulario. Eso lo vamos a discutir después. ¿No? Entonces, yo en ese formulario, en el tronco, debe estar el concepto de su problema. Por ejemplo, veamos aquí este.
Veamos este. Este es la delincuencia. Es la delincuencia. ¿Cuáles son las causas? Alcoholismo. El alcoholismo tiene como consecuencia la muerte, cirrosis hepática, etcétera. Sean fichados por la ley, drogadicción, prisión, ¿ven? Pérdida de empleo, una consecuencia de la drogadicción, falta de estudios, discapacidad, invalidez, pobreza asociados a aislado a la sociedad. ¿Ven? Que las causas tienen una relación directa con las consecuencias. Noten para efectos prácticos. Mientras yo estoy escribiendo, yo necesito identificar cuáles son esos subtemas de mi ensayo. Por ejemplo, yo en un solo apartado de mi ensayo, y está mi ensayo, ya tengo mi introducción, o sea, ya viene el desarrollo, ya yo hice el árbol del problema, voy a poner ahí pobreza. ¿Qué significa? Que yo en un párrafo o en 3 párrafos debo manifestar algo de la pobreza. Y así luego me voy al otro. Es decir, que se va a notar un ensayo muy bien trabajado y que está respondiendo a una lógica, a una vinculación de mis causas y de sus consecuencias. La tarea que tenemos nosotros hoy es que usted haga su árbol del problema. Usted va a hacer su árbol del problema, el tiempo no nos va a alcanzar. Esto es como una asignación guiatoria simplemente. Para hacer este ejercicio, ¿qué necesita? Primero, identificar el problema, identificar las causas, las consecuencias. Posteriormente a eso, reflexionar sobre los vínculos y la lógica de su árbol. Si lo que yo estoy poniendo realmente tiene una vinculación o tiene una lógica, si se puede explicar lógicamente. Si tiene usted dudas, si no se puede explicar lógicamente o no hay un vínculo, posiblemente no está bien bosquejado. Pero es importante saber eso. Tiene que tener un vínculo directo y tiene que tener una lógica. Luego, usted va a notar como modelo que subí, el caso de la delincuencia, ¿no? Toma este árbol como ejemplo. Por supuesto, esto es un modelo, esto es un ejemplo. Usted va a poner realmente cuál es su problema de acuerdo a su formulario de Google que usted me compartió. Usted lo va a poner allí, porque ya usted reflexionó sobre eso. ¿Ah? Sí, es un tema libre que tiene que ver con lingüística y literatura, ¿no? Entonces, ambas áreas estudian o tienen objetos de estudios, algunos muy abstractos, otros muy físicos. Veamos, la segunda parte de este taller. La primera parte tiene que hacerlo usted. Usted lo hace en casa, más adelante. Esto es guiatorio. La segunda parte es situar el problema u objeto de estudio. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, comprensión lectora. Bueno, está bien, mi problema es comprensión lectora. La pregunta es ¿dónde? En un colegio, en una empresa, en una universidad, en una organización. En todos lados hay temas de comprensión lectora. En todos lados. Lo bueno es fijar dónde está ese problema. Tengo que situarlo, muy bien. Luego, las características de mi problema. Por ejemplo, comprensión lectora. Alguien tiene dificultades para comprender un texto. Listo, muy bien. Vamos a profundizar un poquito. Ese problema es cognitivo, es decir, que el sujeto, dentro de sus capacidades cognitivas, tiene algunas limitaciones, o metodológico. El profesor está utilizando una mala metodología y el estudiante no puede comprender un texto. Porque según el lugar, fíjense, va a ser muy distinto un texto en la universidad, en un colegio, que un texto en una empresa, una organización, en una institución. Porque en el caso de las universidades y la parte educativa, generalmente damos un texto de acuerdo a unas exigencias.
Pero en una empresa no es así. No hay un profesor en una empresa. Hay un cliente, hay responsabilidades, ¿no? Va a cambiar. Por eso es importante esto. Si es cultural este problema, como decía, si es totalmente lingüístico, es decir, que no se puede comprender, digamos, la estructura de un ensayo o los recursos internos que tiene la gramática, por decirlo así, si es lingüístico. Social, si es social, si es literario, si es psicológico, ¿no? Bien. Otro lugar, otro momento es el espacio físico abstracto descrito. Cambia mucho, puede ser en un país, en una región, en una comunidad, pero como también tenemos literatura, la literatura tiene como objeto un estudio, un objeto abstracto. Entonces, ¿dónde ubica la problemática de un texto literario? Es abstracto. Te tiene que sacar contexto histórico, político, y tiene que traer de ese mundo literario un objeto de estudio abstracto. También, eh, por ejemplo, ya ese es de acuerdo al objeto, pero también nosotros tenemos un ensayo que va a ser institucional, es decir, pertenece a la Universidad de Panamá. Por lo tanto, es un texto académico, fíjense. Conceptual, puede ser que usted, el problema esté, por ejemplo, ¿han leído a Borges? Los ensayos de Borges. Borges tiene un ensayo muy bonito del tiempo y todo eso es abstracto. Por supuesto que Borges saca de la ciencia, de entonces, ideas y comienza a discutir, pero en ningún momento hay fórmulas, bueno, sí hay fórmulas matemáticas, pero todo está en el discurrir de la palabra, todo está allí, como un monólogo. Eso es lo que usted va a escribir en su ensayo. Va a insertar voces, pero va a notar que la línea de escritura va a ser, en ese caso, en el caso de Borges y el tiempo, del concepto del tiempo. Bien, el enfoque o teoría es muy distinto que veamos, por ejemplo, la comprensión lectora. ¿Para qué? Para que ellos escriban libros o para que ellos hagan crítica literaria. Fíjense, es muy distinto eso. Hay talleres de escritura creativa, es muy distinto a los talleres de la universidad. Usted hace un taller aquí en la universidad, pero es para que lo evalúen, ¿no? Su ejercicio. Pero hay personas que no, que simplemente van a analizar libros, pero no es para que lo evalúen, es para el disfrute. Entonces, tiene que dimensionar en qué momento está su comprensión lectora, cuál es ese enfoque. Ah, yo quiero que ellos aprendan a escribir, que ellos hagan crítica literaria, que ellos comprendan, utilicen por ejemplo, la narrativa en la publicidad. Ya sabe cuál es el enfoque que usted le está tomando a su problema. Va a ser un enfoque, no podría tomar un enfoque, por ejemplo, psicológico, porque su área es lingüística y literatura. Fíjense. Otro caso es literatura comparada o lingüística social, ¿no? Literatura comparada, bueno, fíjense, yo puedo ver cuál es el enfoque de literatura comparada, puede ser comparada por cultura, por géneros literarios, puede ser, o el caso de la lingüística. Bueno, yo estoy planteando comprensión lectora, pero desde la lingüística social, donde la lengua es una herramienta social do- y donde todos participan en ese acto o en ese evento social. No la estoy viendo como una competencia, es decir, como una habilidad social, no. O la lingüística es cognitiva o lingüística computacional, ¿no? Hay que fijar, entonces, ese problema, cuál va a ser esa teoría, cuál es, o más no tanto identificar, sino tratar de dilucidar en qué me estoy yo posicionando en mi problema, desde qué perspectiva y cuál es la teoría o posicionamiento teórico que está basando ese problema. Bien,
El público y el medio. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros vamos a escribir un ensayo. Yo tengo que conocer el perfil de mis lectores. Ya sabemos que el ensayo que estamos haciendo nosotros se ubica en la universidad. Listo. Muy bien. Pero necesitamos algo más que eso. Y aquí yo les propongo, ya eso queda de ustedes, que hagan una encuesta entre ustedes mismos o le pregunten a sus compañeros cuáles son los problemas sociales, literarios, lingüísticos más notables para usted. Listo. Y usted le da las opciones. O le plantea su problema. Mira, Juan Carlos, mi problema que yo quiero describir es am, crítica literaria, crítica literaria. Digamos, la mala interpretación de la crítica literaria. Listo, se lo digo a Juan Carlos, ¿no? Ese es como y a Juan Carlos le voy a dar una serie de preguntas para que él me ayude a mí a saber cómo es ese lector, sobre todo. ¿Cómo es ese lector? O sea, Juan Carlos, y disculpa que te tome de ejemplo, o Luz, tantos años, trabajador, eh, hombre, hay ciertas variables ahí que se toman en cuenta, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. No, 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 no. Eso te va a ayudar a tener un perfil de a quién tú le estás llegando. Noten algo, los periódicos tienen esto. Día a día, mi crítica, la prensa, todos tienen ellos saben quiénes son sus lectores. Y de acuerdo a eso van narrando, escribiendo su texto. Fíjense, así mismo es, ¿no? Entonces, hay que tratar de acercarse a estos perfiles de los lectores. Vayan pensando en alguna estrategia de ver cómo usted consigue ese perfil de sus lectores. Bien, también el programa académico es licenciatura, como sabemos que es Universidad de Panamá, usted puede aplicar, usted va a escribir su ensayo, listo, pero tiene que después cuantificar el impacto de su ensayo. Muy bien, es muy distinto la perspectiva de antropología, sociología, medicina, arquitectura, entonces ese perfil académico va a ayudarle mucho a usted también a comprender cómo estos lectores están percibiendo su contenido. Otro, otro aspecto puede ser la experiencia con el problema. Usted está escribiendo sobre comprensión lectora, pero los de arquitectura no tienen problema con comprensión lectora. ¿Qué significa? Que usted tiene que buscar otros, porque usted va a medir comprensión lectora. O más bien su ensayo va a manifestar o va a describir qué es la comprensión lectora, sus problemas, y si el lector no se siente identificado con su problema, con su ensayo, no puede aportarle a su medición. No le puede aportar. O sea, es un dato vacío. Y nosotros queremos datos puros, íntegros, ¿no? Medio de divulgación también es importante. Aquí se pueden hacer muchos en TikTok, en Instagram. Usted puede hacer en vivos en Instagram, ahora con el nuevo Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué va a hacer usted? Esto es lo que debe tener en cuenta. Usted va a, piense, esto no forma parte del árbol del problema, esto forma parte de otro segmento de situar el problema y usted va a actualizar o adjudicar su problema al contexto panameño. Es decir, que sea parte de su realidad, preferiblemente, porque allí lo puede medir, preferiblemente. Luego va a reconocer qué disciplinas y actores participan en este lugar, en este problema donde usted está describiendo todo esto. Como decía, los arquitectura, datos vacíos, no me sirven, no me funcionan. Es decir, que es un actor que poco participa. Si yo voy a escribir un ensayo literario, tengo que llegarle a la comunidad literaria o a las disciplinas que trabajan con la literatura. Fíjense,
En la literatura que vamos, a la que usted va a describir en su ensayo. Bien. Yo pasé aquí al Zoom un enlace de asistencia de Juan Carlos y Jerónimo, perdón, Juan Carlos y Luz. Escriban un WhatsApp para mandarle el formulario a ustedes. Por favor, no los compartan con otros compañeros. Usted simplemente lo va a completar. Bien. El tercer punto. Sí, sí, me escribe al privado, sí. Ya para, yo soy Edgardo. Edgardo, sí. El tercer punto. Ya luego vamos a pasar un periodo de preguntas y respuestas y terminamos el taller. ¿Sí? El tercer punto es, esto es importante, todo es importante, pero es la ruta, esto es una orientación. Si no se hace esto, no comenzamos. No, pero es que esta edición es especial. Esta edición es especial y tiene otros elementos, por lo tanto, lleva todo esto. Pero va a haber una edición regular el otro año, el otro semestre. Ahí sí es más como informativo, divulgativo. Pero este no, este sí lleva más taller. El tercer punto, esto ya es como una asignación que les dejo para ya ir produciendo, porque la meta es diciembre. Es diciembre ya tener todo listo. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a leer 3 artículos de investigación. Bien. ¿Qué tienen que tener estos artículos de investigación? Tiene que ser una publicación reciente, 2022-2024. Efectivamente. ¿Por qué esta exigencia? Porque el conocimiento se actualiza y nosotros estamos para llegarle ya a un público de este tiempo. Por supuesto, esto no es discriminatorio con estos otros textos. Hay textos del 90 que son fabulosos, del 2010 son fabulosos, pero esto nos obliga a nosotros a buscar lo más cercano a nuestro tiempo. Entonces, 2022-2024. Yo conversaba con otros profesores de, por ejemplo, de Chile, y unos me decían que yo hallaba 2018 actualizado. Ellos no, ya era 2021 ya, no, 2000, sí, sí, ya. Entonces a veces uno piensa que, estoy leyendo un artículo, un libro del 2018 y está actualizado. Lo pueden leer, por supuesto, pero ya lo más cercano es lo más importante. Hay bases, por supuesto, teóricas. Bueno, este artículo no tiene que estar publicado en cualquier parte, sino en una revista especializada de literatura o lingüística. ¿Qué significa? Que tiene que buscar cuáles son esas revistas especializadas de literatura lingüística. Extensión mínima de 15 páginas. El artículo que usted va a leer. Sí, que va a leer. ¿Por qué? Porque hay artículos que son hasta de 10, 13 páginas, ¿no? Pero no, 15 páginas como mínimo. No tiene máximo. Mínimo 15 páginas. Entra todo ahí, hasta bibliografía. Pero tiene que tener 15 páginas. Tiene que tener palabras claves relacionadas con a mi árbol del problema. Aquí es con, relacionadas con, perdón. Esta proposición no va. Con mi árbol del problema. Los artículos tienen palabras clave. Cuando usted lo va a buscar, sale disque. eh, exacto. Sale disque mitología nórdica. Listo. Sale de mitología antigua, ¿no? Ya usted sabe que esas palabras clave los ayudan a ustedes para saber si se relaciona o no con su problema. Sin embargo, esa es la forma tradicional de hacerlo, leer las palabras clave. Pero hay plataformas, hay software y aplicaciones que te ayudan a ser más rápido con eso. Y aquí yo les puedo recomendar Rabbit Papers, que es muy bueno, o más bien utilicen inteligencia artificial, pueden usar ChatGPT, te dicen, tengo un problema, este es mi tema principal,
busca cuáles son las revistas o los artículos relacionados a esto. Te ayudan, ¿no? Te ayudan a eso. Aquí nosotros, en todo este tema del taller y la escritura del ensayo, vamos a utilizar inteligencia artificial. La comprendemos nosotros, ay, la vida, se me va a acabar en 10 minutos, como una asistencia. Bien, usted va a Hola, buenas desarrollar, tardes. ¿qué tal, Jerónimo? Bien, yo creo que se va a acabar el tiempo. Bueno, ya luego viene una parte, desarrolle los siguientes subpuntos como parte del proceso de lectura. Fíjense, usted va a leer sus 3 artículos. Ah, ¿por qué 3 artículos y no ensayos? Porque si tienen que leer 3 ensayos, significa que tienen que leer más de 600, 700 páginas. Por eso, los artículos son hasta de 18, 22, y eso es una ayuda, pues. Estos artículos son previos para que usted se acerque a la dimensión narrativa y descriptiva de su ensayo, de cómo es que se está analizando esto, cómo lo hacen los otros, cómo lo están articulando. Por eso el artículo de investigación, porque en el fondo nosotros estamos haciendo investigación, una investigación orientada y modelada. Bien. Esto lo puede ayudar a ustedes. Usted va a hacer un cuadro de actividades del informe de lectura. Y por ejemplo, el día 1, ¿qué hice? Leí el artículo, leí 10 páginas del artículo que tenía 25. Bien, ¿cómo lo hice? Usted va, anoté, resalté, tomé apunte. ¿Para qué lo hice? Para establecer un vínculo con tal. Usted va describiendo cómo me siento ese día, qué emociones experimento. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque no es lo mismo leer ajetreado que leer tranquilamente un domingo en su casa, o si es que hay domingos felices en su casa, ¿no? Bien, esto se puede duplicar día 2, día 3, día 4, pero tiene que estar esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hice y para qué lo hice? Estos son modelos. Este es tu proceso. Este es un modelo que te estoy orientando pero tú, de los artículos. Exactamente. Esto es como un tipo de informe de tu lectura del artículo, ¿no? Y aquí tú puedes Profesor, duplicarlo día 2, día 3, día 4. Bien. Esto es pero tiene un metacognición. máximo, disculpe, profesor, pero tiene un máximo para de lectura, o sea, de los días que tenemos que llevar de lectura, o Todavía eso no es he a nuestro criterio. establecido, sí sabemos que no podemos quedarnos con mucho tiempo de lectura, porque tenemos que Exacto. avanzar ya en la escritura, pero bueno, es bueno que inicien ya, pues, ¿no? Que tengan ya, vayan y esperen luego la instrucción de hasta cuánto tiempo vamos a estar así en lectura. Estos son previos. ¿Qué es importante de esto? Em, hola. Sí, ya ahorita en 15 minutos nos vamos. Bien. Luego viene el informe de lectura, que esto es cognición. ¿Por qué me sirve este artículo? ¿O por qué no me sirve este artículo? Ambas son relevantes. El sí y el no. Ambos son relevantes. ¿Qué planteamientos tiene este artículo o estos artículos que fortalecen mi voz crítica? Fíjense, mi voz es fundamental. Yo no puedo dejar que la lectura de estos artículos desplacen mi voz. Yo no lo puedo dejar. Mi voz es más importante porque soy yo la persona que está experimentando mi realidad social y la que tiene que hacer una serie de estrategias para llegarle al público y medir. Estos artículos, o lo que se plantea en estos artículos, van a fortalecer mi voz crítica, porque la idea del ensayo es presentar su crítica más formal a través de la argumentación. Listo. ¿Qué recursos lingüísticos, metodológicos o estilísticos me funcionan? Yo estoy viendo que en el artículo tal, artículo Y, el escritor utiliza muchos marcadores, utiliza algunos verbos, cómo va describiendo un problema, lo va haciendo.
yo puedo usar eso, por supuesto, y tenerlo de mi lado, pero tengo que identificarlo y saber cómo están. Listo. Porque esto le va a ayudar a usted. Cuando usted llega al proceso de escritura, usted va a decir, oye, ¿cómo comienzo esto? Ah, bueno, el artículo 1, el escritor utilizó esto, 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 yo puedo iniciar así, cambio verbo, cambio oración, y sigo. ¿Bien? Herramientas. ¿Qué herramientas utilizo? Asistencia tecnológica, más bien. Vamos a ver las inteligencias artificiales como una asistencia, no son la fuente. Entonces, ¿qué ella utilizo? Escríbala. ¿Cómo adapto su contribución a mi ensayo? Lo tiene que escribir. Esto es importante. ¿Qué cambios propones para mejorar mi voz crítica o mi escritura? Yo no puedo simplemente dejar que la IA me diga a mí cuáles son las consecuencias. La realidad es distinta, ¿no? Y finalmente, ¿qué ensayo yo he leído? ¿Qué ensayo yo he leído? Ensayo literario y lingüístico. ¿Cuál he leído yo? Yo le iba a traer uno, pero se me quedó. eh, Tiene que ser literario o lingüístico. No importa, pero tiene que ser, exacto, tiene que ser lingüístico o literario. Ya, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya usted tiene un modelo, se tiene que dividir la mente, ya no es artículo de investigación, sino ya es un modelo de cómo va a estar el mío, ¿no? Y por supuesto, hay muchos ensayos que son de referencia, pero es importante siempre modelar. Bien, yo creo que aquí dejo de compartir pantalla. Eh, Bien, yo lo lamento mucho acá por los que están en el Zoom. Les comparto aquí el... No compartan, por favor, el enlace de asistencia solamente a los que están aquí en la reunión. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Bien, vamos a hacer un periodo de preguntas. Vamos a con los que están aquí en Zoom y los que están aquí presencial, luego seguimos el tiempo, ¿no? Que es la ventaja de la presencialidad. ¿Alguien que está aquí en el Zoom tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento? Levanta la manito o la hace. Si no, Sí, profesor, buenas. ajá. Yo tenía preguntas con respecto, es que en ese momento se me cortó con respecto a lo que usted estaba explicando en la parte de las características del problema. O sea, eso enfocado o sea, a partir del tema, después de que leamos. Exacto, mi problema está basado en la temática, por ejemplo, en mi idea principal del ensayo, las que todos llenaron en el formulario. Eh, Los artículos. Entonces, a partir de eso es que yo empiezo a llenar mi árbol. Te escuché entrecortada, Marta. Sea, tengo que empezar a llenarlo a partir. Te Ay, escuché ¿ahora sí me entrecortada. escucha? Sí, te escucho pero entrecortada. Ah, Ahora, Marta, si quieres preguntaba que, escríbeme por WhatsApp, no te sí, preocupes, escribe en el grupo, Marta, ¿sí? Para no perder el tiempo aquí. ok. Vale. Se va a cerrar mi Zoom, pues. Gracias a los que participaron. Me quedo con los que están aquí en la sala. Cualquier cosa, voy a grabar la sesión y trataré de subirla a YouTube o al mismo Drive para que quienes quieran reciclar y ver de nuevo el contenido lo puedan hacer con mucho gusto. Rapidita, ¿dónde se encuentran? Dígame, ¿Dónde se encuentran? ¿quién? Yo, aquí en Digo el que 404. en, 400, en qué, 404. sí, 404. Ah, perfecto. Dale, gracias. Bien. Muchas gracias a los que se unieron. Saludos. Gracias, profesor.